Esta mañana vamos a seguir con nuestro estudio de la epístola de Pablo a los tesalonicenses, los creyentes, la iglesia en Tesalónica, y vamos a enfocarnos en los versículos 6 al 10, pero para mantener el contexto en nuestras mentes vamos a leer desde el primer versículo hasta el 10, del 1 al 10. Entonces, leamos Primero de Tesalonicenses, capítulo 1, desde versículo 1 hasta versículo 10. Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones. Nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de la perseverancia de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque hemos conocido, hermanos amados de Dios, su elección, por cuanto nuestro evangelio no llegó a ustedes solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. Ustedes saben de qué manera actuamos entre ustedes a favor de ustedes. También se hicieron imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que han sido ejemplo a todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque la palabra del Señor ha resonado desde ustedes, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también su fe en Dios se ha extendido a todo lugar, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de ustedes, y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El bosquejo del sermón, como ustedes pueden ver en el bosquejo, tiene tres puntos antes de las aplicaciones. Y vamos a empezar con el primero, número 1, una cadena de ejemplos. Una cadena de ejemplos. Y noten conmigo versículo 6 y versículo 7 de la epístola de Pablo a los tesalonicenses. Pablo sigue dando gracias a Dios. Pablo ofrece una oración larga a Dios y en esos versículos 6 y 7, Pablo sigue dando gracias a Dios. Y Pablo está agradecido a Dios porque él ha visto que los tesalonicenses han imitado a Pablo y los otros que estaban con él. Y dice Pablo, ellos imitaban al Señor. Y la manera en que ellos imitaban a Pablo y Silvano y Timoteo fue que ellos recibieron la palabra de Dios y creyeron la palabra de Dios en mucha aflicción. Dice en versículo 6, en medio de gran tribulación se hicieron imitadores de nosotros, etc. Entonces, esto presenta a nosotros una cadena de ejemplos. Pablo dice, ustedes nos imitaron, y así imitándonos, ustedes imitaron al Señor Jesús, y ustedes, al habernos imitado, ustedes se convirtieron en ejemplos para los otros creyentes. Entonces vemos en esos versículos una cadena de ejemplos, pero ¿dónde está la fuente? ¿Qué es la primera parte de esa cadena? Pues vemos en versículo 6 que dice Pablo, también se hicieron imitadores de nosotros y del Señor. Entonces, la primera parte de la cadena, la fuente, el principio es Jesucristo.
el Señor Jesucristo es el primer ejemplo. Y los apóstoles imitaron al Señor Jesús. Y los creyentes en Grecia, ellos imitaron a los apóstoles. Y los otros creyentes imitaron a esos creyentes, etc. Pero la fuente, el principio es Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor. Y Jesucristo es el principio y el ejemplo porque Él sufrió mucho con gozo y perseverancia. ¿Quién sufrió más que Jesús? ¿Quién sufrió más que nuestro Señor Jesucristo? Pero Él soportó este sufrimiento. Él voluntariamente, Él se sometió a este sufrimiento y las aflicciones de su vida y en particular su muerte. El autor a los Hebreos dice que Jesús sufrió todo eso para el gozo delante de Él. Para el gozo delante de Él. Él sabía que había un fin, que había un buen propósito, nuestra salvación, y Él sufrió voluntariamente como consecuencia. Pero noten que Jesús mismo, durante su ministerio, Él dijo que yo voy a sufrir y ustedes también tienen que sufrir conmigo. Noten Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, esto está en sus bosquejos. Leamos Juan 15, 18 al 21. Jesús dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ya no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Entonces, cuando los tesalonicenses recibieron la palabra con gozo en el medio de aflicción, ellos estaban simplemente siguiendo los pasos de su Señor Jesucristo. Ellos no son mayores que su Señor. Ellos, los siervos, no son mayores que su Señor. Al contrario, si su Señor, si su amo puede sufrir con gozo y perseverancia, ellos también pueden sufrir con gozo y perseverancia. El siervo no es mayor que su Señor. Entonces, cuando Pablo ve el sufrimiento de los tesalonicenses, pero no solamente el sufrimiento, sino su fe en el medio del sufrimiento, Pablo reconoce en ellos que ellos están imitando los apóstoles, pero sobre todo ellos están imitando el Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo. Como dijo él, también se hicieron imitadores de nosotros y del Señor, Ellos no son mayores que su Señor. Ellos están dispuestos a sufrir y sufrir con fe y perseverancia porque ellos aman a Jesús y están siguiendo a Jesús. Jesús sufrió para cumplir la salvación y traerlo a su pueblo. Los apóstoles sufrieron para traer las buenas nuevas de la salvación de Jesús al mundo, y ahora ellos están sufriendo habiendo creído. Todo esto es una cadena de ejemplos de Jesús a los apóstoles, a los nuevos creyentes y hasta nosotros hoy en 2019 en La Mirada, California. Y estoy seguro que esto fue un ánimo para los tesalonicenses. Porque no se olviden que en el libro de Hechos dice que cuando los judíos en Tesalónica provocaban a una multitud de los griegos también, ellos atacaron la casa de Jasón. Y cuando no encontraron en la casa de Jasón a Pablo, ellos entonces
tomaron a Jasón al magistrado y Jasón fue bofeteado y abusado, etc. Entonces, cuando esa carta fue leída en la iglesia de Tesalónica, es probable que Jasón estaba sentado y quizás llorando, pensando, he sufrido, pero no en vano. Estoy siguiendo el ejemplo de mi Señor. Y Pablo me está asegurando de eso. Pablo me está animando que he sufrido, sí, y otros, no solamente Jasón, pero hemos sufrido, pero no en vano. Estamos dignos de sufrir con y como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esas palabras, su propósito es animar a la iglesia y a los que habían sufrido, en particular personas como Jasón y toda su casa. Dice en Hechos que atacaron su casa. Esto no significa, hola, ¿está presente Jasón? Sí, aquí estoy. ¿Está presente Pablo? No. Oh, por favor, ven con nosotros al magistrado. No, un asalto, fue un ataque contra su casa. Él probablemente perdió posesiones y quizás ellos rompieron las puertas. No sé, dice, atacaron la casa. Él sufrió mucho en el nombre del Señor. Pero él recibió la palabra con gozo en aflicción, con gozo en gran tribulación. Entonces vamos a seguir al segundo punto, dejando las aplicaciones hasta el fin. Vamos a seguir de una cadena de ejemplos a un coro de ecos. Un coro de ecos. Noten versículo 8. Pablo dice que el ejemplo de los tesalonicenses ha sido, ahora es famoso. Ellos son famosos en un cierto sentido, porque en todas partes, Pablo y Silas y Timoteo, ellos en todas partes, la gente ya han oído acerca de los tesalonicenses y su historia, los eventos y los detalles de su conversión al Evangelio. La gente diría a Pablo, oh, ustedes son los hombres cuyo mensaje los tesalonicenses aceptaron y cambiaron mucho. La conversión de los tesalonicenses fue famosa. Dice Pablo en versículo 8, porque la palabra del Señor ha resonado desde ustedes, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también su fe en Dios se ha extendido a todo lugar, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Y la palabra que se traduce resonado, es la palabra en griego, es la palabra de la cual nosotros sacamos la palabra eco. La palabra eco en español o en inglés proviene de esa palabra griega, eco. El mensaje, la historia de ustedes, los tesalonicenses, y su conversión a Dios ha sido tan famoso que es un eco resonando de lugar a lugar, como el trueno que sigue boom, 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 boom. Nosotros sabemos que un eco es como una vez, yo hablo y un eco después. Pero en un cañón o en una cueva, el eco sigue resonando. Y esto es la palabra que Pablo usa. No solamente una repetición después de un sonido, sino un sonido que sigue resonando. De esa montaña a esa montaña, a esa montaña, a esa montaña. En toda parte donde va Pablo, el mensaje o la historia, la fama de los tesalonicenses y su conversión está resonando. Es un coro de ecos. Es un coro de ecos. Pablo está describiendo la fama de su conversión al Señor Jesucristo, al Evangelio. Y esto, nosotros quizás leeríamos esas palabras y pensaríamos,
oh, entonces los tesalonicenses, ellos han salido y ellos han predicado el Evangelio o ellos han compartido el Evangelio y Pablo cuando visita ya no necesita predicar. Pero esto no es lo que él está diciendo. Los tesalonicenses permanecieron en Tesalónica, pero la fama de su conversión ha salido a todos lugares. Entonces, cuando Pablo llega a una ciudad, o antes de decir esto, ¿cómo sería posible que Pablo está en Tesalónica con los tesalonicenses y ellos permanecen en su propia ciudad, pero Pablo sale porque él es el misionero? Y luego él dice, y en todas ciudades, la palabra de Dios que ustedes han divulgado está en todas partes. No, ellos no son más rápidos que Pablo. Es la fama de su conversión. No es que los tesalonicenses han entrado en todas partes, sino la historia de ellos, la fama de ellos ha entrado en todas partes. Pero lo bueno es que esto, ¿cómo se dice? The spread, ¿cómo? La expansión. Bueno, la expansión de la fama de los tesalonicenses preparó de antemano las ciudades para las visitas de Pablo. Porque cuando viene Pablo, la gente dice, oh, tú eres el hombre cuyo mensaje los tesalonicenses aceptaron y ellos cambiaron mucho. Entonces, esto para algunos les hizo más receptivos a la palabra de Dios. Ellos querían saber, ellos querían oír qué dice este hombre, cuyo mensaje tuvo un efecto tan profundo, tan fuerte en la vida de los tesalonicenses. Entonces Pablo dice, no tenemos que decir nada, ellos ya saben la manera en que ustedes nos recibieron y la manera en que ustedes convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Entonces, el testimonio de los tesalonicenses ha sido famoso, de tal manera que Pablo no tiene necesidad de decir nada. No porque ellos en las otras ciudades ya conocen todo del Evangelio, no, sino que ellos han oído la historia de la conversión de los tesalonicenses. Entonces Pablo menciona primero una cadena de ejemplos. Ustedes han imitado a nosotros y al Señor, y ustedes son un ejemplo para las otras iglesias. Y luego Pablo menciona un coro de ecos. Su conversión, su testimonio ha salido, ha resonado en todas partes. Es un eco, un eco, un eco, un eco, porque fue tan profundo. Un sonido así no hace un eco, pero un trueno en las montañas, sí, claro. Y Pablo dice que su conversión fue como el trueno en las montañas. Sigamos al tercer punto en el bosquejo entonces. Número 3. Una conversión de la vanidad a Dios. ¿Qué fue que tuvo un impacto tan profundo? Primero en la vida de los tesalonicenses y luego que creó esa fama. ¿Por qué fue especial la conversión de los tesalonicenses? Había muchas religiones en aquel tiempo y personas que querían persuadir. Los judíos, ellos mismos querían proselitizar a la gente, diciendo ustedes deben recibir la circuncisión y guardar la ley de Moisés. Había personas religiosas que querían persuadir a otras de su religión. Entonces, si los tesalonicenses aceptan al cristianismo, ¿por qué sería eso famoso o especial? Pues Pablo dice en versículos 9 y 10, ellos mismos cuentan de nosotros la buena recepción que tuvimos por parte de ustedes y cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La conversión fue espectacular, digamos,
porque ellos se convirtieron del politeísmo y los ídolos al monoteísmo, el que hay uno solo Dios y que no debemos adorarlo con estatuas, con ídolos. Eso fue muy diferente. No fue así. No sirvan a esta estatua, sino a esta estatua. No, fue algo completamente diferente. Ellos fueron convertidos de la nada, de la vanidad de piedra y madera, al vivo y verdadero Dios. Y ellos empezaron a vivir diferentemente. Porque si aceptas esta estatua y no esta estatua, los dos viven en las mismas maneras. Se emborrachan y son inmorales y etcétera, más y más y más. Entonces lo que la gente oyó y la fama que estaba yendo por todas partes es que ellos, los tesalonicenses, han rechazado todos los ídolos. Y ellos dicen que hay uno solo Dios vivo y verdadero y que su Hijo Jesucristo fue resucitado de los muertos. Esto fue completamente diferente. ¿Y por qué? Si convirtieron de la vanidad, ¿a qué convirtieron? Pues Pablo nos dice que fueron convertidos de la vanidad al perdón de sus pecados en la sangre de Jesucristo, esperando su resurrección. Y confiando en su resurrección, esperando su regreso, digamos. Dice Pablo, ustedes convirtieron de los ídolos, etcétera, al Dios vivo y verdadero, para esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Let's see. Estatuas o el Hijo de Dios, quien murió y resucitó de los muertos. Estatuas o el Dios único, vivo y verdadero. Ellos convirtieron de la vanidad de los ídolos, de la nada, hacia el Dios vivo y verdadero y su Hijo. Y es interesante que cuando Pablo menciona que ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar, esto creo que esto conecta con lo que Pablo dijo en versículo 3. La obra de su fe, el trabajo de su amor y la perseverancia. Sí, la perseverancia de su esperanza. Y luego Pablo dice en versículo 9 y 10, convirtieron a Dios, sirven a Dios y esperan el Hijo. Entonces la obra de su fe es su conversión a Dios. Ahora, antes no creían, ahora creen. Su trabajo en el amor es su servicio a Dios y su perseverancia en esperanza es su esperanza para el Hijo, el regreso del Hijo. Entonces, estas cosas que Pablo ya ha mencionado, como doy gracias a Dios que ustedes tienen esto, Pablo sigue dando gracias porque su fe, su amor y su esperanza han sido famosos, que ellos convirtieron de la vanidad, de la nada, hacia Dios, creyendo, amando y esperando. Y estas cosas, esas tres, son muy diferentes del mundo, que no cree, que se ama a sí mismo y no persevera en aflicción. Ellos quieren escapar sus aflicciones con pecado, con los placeres de la carne.
los placeres de la carne. Entonces parece que Pablo está conectando versículos 9 y 10 con lo que había dicho en versículo 3. Una conversión de la vanidad a la salvación en Jesús, la fe, el amor y la esperanza. Entonces, hermanos, habiendo estudiado el texto mismo, ¿qué podemos aprender y cómo podemos aplicar esas verdades en nuestras vidas? Y les voy a dar 3 cosas sencillas y creo obvias, pero importantes. Número 1, aprendemos de esos versículos, que si sufrimos en el nombre del Señor, debemos regocijar. Si sufrimos en el nombre del Señor, debemos regocijar. Pablo dice que ellos recibieron la palabra en gran tribulación, con gozo. Gozo en el medio de gran tribulación. ¿Por qué? Porque ellos saben que están sufriendo en el nombre del Señor. Y Pablo quiere que ellos sepan que el hacer esto, el sufrir en el nombre del Señor, es una marca, una evidencia de un cristiano, de un creyente en los últimos tiempos. Y nosotros debemos saber eso también, que cuando nosotros sufrimos en el nombre del Señor es una evidencia de quiénes somos. En la providencia de Dios, en la misericordia de Dios, nosotros no sufrimos mucho en el nombre del Señor. Por lo menos no en las mismas maneras. No están atacando nuestras casas, ni nos están tomando al magistrado en general. Lo peor que vemos en nuestro país normalmente es que un pastelero no quiere hacer un pastel para una persona y tiene que ir al corte, a un juicio, algo así. Para nosotros en general eso es lo peor que vemos. Pero nosotros sí sufrimos en el nombre del Señor en otras maneras. Quizás estamos solicitando o aplicando para un trabajo y no recibimos la posición porque nosotros decimos que no vamos a trabajar en los domingos. Entonces dan la posición, dan el trabajo a otra persona. Entonces no tengo este trabajo porque yo he dicho no voy a trabajar los domingos. Quizás los otros trabajadores en nuestro trabajo, quizás ellos se enojan con nosotros porque nosotros no tomamos los trabajos en el domingo. Cuando yo trabajaba como mesero durante la universidad, el día más ocupado, el día más ocupado de todo el año para un restaurante, ¿cuál es? Es el Día de las Madres. El Día de las Madres. Hoy es el Día de los Padres. El Día de las Madres es el día más ocupado para un restaurante en general. Entonces, los jefes, los gerentes, siempre dicen, todos trabajan el Día de las Madres. Y yo les había dicho, when they hired me, cuando me dieron el trabajo, que yo no trabajo los domingos. Entonces, cuando me dijeron, mucho tiempo después, Samuel, todos trabajan el Día de las Madres, yo tuve que decirles, lo siento mucho, pero no voy a estar presente. No voy a venir para trabajar este día. Y me dijeron, si tú no trabajas este día, una madre tendrá que trabajar. Y yo les dije, lo siento, no voy a estar presente. Les dije, tengo que predicar en el ministerio hispano. Y fue la verdad. Pero no iba a venir. Y los otros trabajadores, nadie se enojó conmigo, pero no sería una sorpresa si una madre me habló después y me dijo, ¿sabes que yo tuve que trabajar el domingo, el Día de las Madres, porque tú no querías? Esto sería sufrir en el nombre del Señor.
sufrir la ira, el enojo de otras personas. Yo conozco algunos de nuestros diáconos, trabajan en construcción y ellos a veces tienen que trabajar overtime, extra time. Pero ellos no trabajarán el shift, el trabajo del domingo, cuando todos los otros lo están haciendo. ¿Y tú por qué no? ¿Perezoso? Eso sería sufrir en el nombre del Señor. Esos son ejemplos pequeños. Otro ejemplo sería quizás si el esposo o la esposa de uno es un incrédulo y es molestado. ¿Quieres ir a la iglesia otro domingo? ¿Quieres dar nuestro dinero a la iglesia? ¿Cómo una esposa o un esposo incrédulo? No sería una sorpresa si se enoja con el otro o la otra por esas razones. O cuando una madre o un padre creyente enseña las verdades de las Escrituras a los niños, el esposo o la esposa no creyente a veces se enoja. No enseñes esas cosas a nuestros hijos. Eso sería sufrir en el nombre del Señor. Y hay otras cosas pequeñas como estas que sí sufrimos, pero gracias a Dios no estamos sufriendo las cosas quizás más graves, las cosas más serias. Nuestras vidas no son amenazadas, ni nuestros bienes en general no son amenazadas. Gracias a Dios. Pero en la medida que nosotros sufrimos en el nombre del Señor, es una oportunidad para regocijar, no en el sufrimiento mismo, sino en el hecho que el siervo no es mayor que su Señor. Y nosotros hemos sido contados dignos de sufrir con nuestro amo, con nuestro Señor Jesucristo. Pero tengan cuidado. Si nosotros sufrimos, no porque estamos sirviendo al Señor, sino porque estamos pecando contra el Señor, no hay gozo en esto. No hay gozo en esto. Hay vergüenza. A veces nosotros añadimos vergüenza en el nombre del Señor. Debemos vivir para la gloria del Señor, pero a veces hacemos cosas que causan vergüenza para la iglesia y para el Señor. Entonces, en esos casos, no debemos regocijar, debemos arrepentirnos y ser humildes, para que el arrepentimiento debe ser tan notorio como el pecado. Si nuestros pecados causan una fama negativa en la comunidad, nuestro arrepentimiento tiene que ser tan claro, tan notorio como el pecado, para que la gente ve, no estamos permitiendo el pecado, no estamos aprobando el pecado, rechazamos el pecado, nos arrepentimos del pecado. Entonces, hermanos, en las aflicciones, en el nombre del Señor, regocíjense, porque somos siervos con nuestro Señor, siguiendo en sus pasos. Y noten que Pablo dice que sufren con el gozo del Espíritu Santo. Es un gozo que Dios provee para nosotros. Porque como hemos dicho en este sermón y en otros sermones, nosotros no nos gozamos en el sufrimiento mismo, sino en lo que significa. Entonces, el gozo del Espíritu Santo en la aflicción significa que estamos conscientes de que estamos sufriendo como nuestro Señor y estamos sufriendo con nuestro Señor Jesucristo. Segundo, nuestras palabras enseñan, pero nuestros ejemplos atraen. Les he dicho esto en otros sermones antes, pero tú puedes enseñar a una persona a nadar en la piscina, pero si tú no quieres meterte en la piscina, la persona a quien enseñaste cómo nadar tampoco querrá entrar en la piscina. Pero si tú estás en la piscina y tú dices a tu niño, ven, mira, aquí estoy en la piscina. Entonces,
esto le dará ánimo al niño para saltar en la piscina contigo, etc. Nuestras palabras podemos enseñar, pero si no nos ven en la piscina, no quieren meterse en la piscina tampoco. Pero cuando estamos nosotros, cuando nuestro ejemplo es que estamos en la piscina, entonces ellos tienen el ánimo para nadar con nosotros. Eso es solamente un ejemplo para demostrar que en la religión, en el cristianismo, en nuestras vidas, tenemos que vivir lo que creemos. En el caso de los tesalonicenses, ellos abrazaron a Jesús por la fe, recibieron la palabra en gran tribulación con gozo, esperando el regreso del Señor Jesucristo, de tal manera que su ejemplo pues extendió a toda la región. Su ejemplo atraía a la gente que decía, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? ¿Quién es este hombre Pablo? ¿Qué es el mensaje que ellos han aceptado? Su ejemplo atraía a la gente en la región, y esto para Pablo, esto preparó las mentes de los griegos para Pablo y su predicación. Y hermanos, en la iglesia no todos son llamados a predicar el evangelio, pero todos son llamados a vivir el evangelio. Entonces todos nosotros podemos cooperar en el evangelio, aunque cada uno contribuya en diferentes maneras. Y una de las más importantes maneras en que cada cristiano puede contribuir a la predicación del evangelio es por medio de una vida sincera para Cristo Jesús. Y los efectos deben ser muy visibles. Los efectos de la gracia de Dios en nuestras vidas deben ser muy visibles. La manera en que cuidamos a nuestras esposas, la manera en que hablamos con nuestras esposas, la manera en que nosotros tratamos a nuestros esposos, etc. La manera en que nosotros enseñamos a nuestros hijos, la manera en que trabajamos, la manera en que hablamos de otras personas, la manera en que respetamos nuestros gobernadores, la manera en que guardamos las leyes de nuestra tierra. Todas estas cosas deben ser distintas del mundo, porque hay una fe, un amor y una esperanza en nosotros que no se encuentran en el mundo. Ahora, en 2019, nuestro ejemplo no tiene el mismo efecto de eco, porque nosotros vivimos en un tiempo y en un lugar donde nuestra cultura y nuestra región ya es casi 100% lleno del cristianismo y de las iglesias. En la mirada, ¿cuántas iglesias hay? Y en el país de ustedes, ¿cuántas iglesias hay? Iglesia tras iglesia tras iglesia. Entonces, si una persona se convierte, no es una cosa famosa, como en el tiempo de los tesalonicenses, donde para la primera vez la gente está convirtiéndose. Pero, esto no nos excusa de la necesidad de ser ejemplos. Y nuestros ejemplos sí tendrán efectos, no tan espectaculares como los tesalonicenses, pero yo quiero tener un efecto en mi esposo incrédulo, o mi hijo incrédulo, o mi vecino incrédulo, o mi cotrabajador incrédulo. Yo quiero que mi ejemplo tenga un efecto en los que están alrededor de mí. Mi conversión, nadie va a oír de mi conversión en otra ciudad, o en otro estado, o en otro país. Pero si mi hijo, o mi esposa, o mi vecino, etc., si él o ella sabe, eso es suficiente. No menosprecien el impacto de nuestras vidas y nuestros ejemplos
en las vidas de otros. Nuestras palabras enseñan, pero nuestros ejemplos atraen. Y la gente puede, tu vecino o tu cotrabajador puede leer artículo tras artículo en el internet acerca del cristianismo. Puede leer muchas palabras, pero tu ejemplo puede tener un impacto profundo en la vida de ellos, en una manera que un artículo y las palabras en el internet no pueden lograr. Entonces, respeten sus esposas y cuidan a sus hijos y respeten sus jefes y respeten sus gobernadores y respeten sus vecinos, etcétera, etcétera. Vivan el cristianismo, pero no sean tampoco fariseos que viven sin creer. Porque la gran diferencia entre nosotros y el mundo es el fruto del Espíritu, ¿verdad? La diligencia, la amabilidad, la felicidad, la esperanza que tenemos internamente. Y lo que Dios hace en nosotros internamente, se manifiesta externamente. Entonces no escuchen, no me oigan diciendo que ustedes deben ser fariseos cuyo ejemplo externo es suficiente y todo lo que necesitan. No, al contrario. Número 3. El Cristo que vino nos libra de la ira que viene, la ira venidera. El Cristo que vino nos libra de la ira que viene, la ira venidera. Dice Pablo en versículo 10 que están esperando de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Todos los otros puntos que debemos sufrir con gozo, que debemos ser ejemplos, todo esto depende de la verdad que Cristo ha venido y que vendrá. ¿Por qué vino la primera vez? Para salvarnos. ¿Por qué vendrá la segunda vez? Pues para salvarnos, pero para juzgar al mundo. La ira venidera es una ira segura, cierta, y una ira, pues, es la palabra, venidera, está viniendo. Pero para todos los que se convierten de la vanidad de los ídolos al Dios vivo y verdadero por medio de la fe en Jesucristo, para ellos la venida de Jesús es su salvación. No es una amenaza, porque Cristo no vendrá para juzgarlos, sino para llevarlos a la gloria. Y noten dos versículos del Antiguo Testamento que están en la mente de Pablo en sus palabras. El primero es Jeremías 10:10, que dice: pero el Señor es el verdadero Dios. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra, las naciones no pueden resistir su furor. Noten el verdadero y vivo Dios en aquel versículo. En el contexto de los ídolos de las naciones son falsas, pero Dios es el vivo y verdadero Dios. E Isaías 59, 18 al 20. De acuerdo con sus hechos, así dará la retribución, ira para sus adversarios y furor para sus enemigos. Dará su retribución a las costas. Desde el occidente temerán el nombre del Señor, y desde donde nace el sol su gloria. Porque Él vendrá como río encajonado, sobre el cual impele el soplo del Señor. Entonces el Redentor vendrá a Sión, y a los de Jacob que se arrepientan de la transgresión, dice el Señor. ¿Quién nos libra de la ira venidera?
Pues Dios ya había dicho en Isaías que el Redentor vendrá y los que se arrepienten de sus transgresiones, ellos entonces serán protegidos de la ira venidera en el Redentor. En versículo 10, cuando dice en español a Jesús quien nos libra de la ira venidera, la palabra es a Jesús el Redentor de la ira venidera, el Redentor de nosotros en la ira venidera. La misma palabra Redentor es la palabra que es usada en Isaías 59, 20. Entonces el Redentor vendrá a Sión. El punto es esto, hermanos. La ira viene. El juicio viene. ¿Quién nos librará? ¿Quién nos salvará? Es el Hijo de Dios quien resucitó de los muertos. Y para todos los que confían en Él, sus pecados les son perdonados. Y estamos esperando su regreso. Estamos pidiendo, ven Jesús. Ven Jesús. Sálvanos finalmente. Somos salvos, pero estamos esperando la plenitud de nuestra salvación. Entonces, hermanos y hermanas, no confíen en nada ni en nadie, menos a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Redentor, el resucitado, nuestro Salvador. Y esperen, sufran con gozo, sean ejemplos y esperen a Jesucristo, el que vino y nos libra de la ira que viene. Amén. Oremos.